La parashá de esta semana, Parashat Vayechi, última parashá del libro Bereshit. La Torá nos cuenta que Jacob Avinu juntó a sus hijos y los llamó, dice el pasuk, Vaikra Jacob lebanav, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, Hey asfu, júntense, veagida lachem, le voy a contar, le voy a relatar, et asher ikre etchem beachrit hayamim, lo que va a pasar en el final de los días. Dice Rashi, ¿qué es lo que pasó acá? Jacob Avinu juntó a sus hijos, estando en los últimos días de su vida en Egipto, y les quiere contar lo que va a pasar al final de los días. ¿Qué significa al final de los días? Dice Rashi, Bikesh Jacob. Jacob Avinu quiso revelar a sus hijos et Ketz Hayamin, el fin de los días, o el fin del derecho, Yamin. Yamin tiene que ver con la mano derecha de Akadosh Baruj Hu, que está escrito que en el Galut, en la época del exilio, Akadosh Baruj Hu escondió su mano derecha, su bondad, para atrás, y la Geulah es cuando el derecho, cuando el Yamin, la mano derecha de Hashem va a salir de nuevo, se va a revelar de nuevo. Entonces Jacob quiso revelar la fecha, el fin de los días, cuándo se va a terminar ese galut largo, extenso y amargo. Y la Shekhinah se le fue. Cuando él quiso hacer eso, Nistalkami menos Shekhinah, la Shekhinah se le fue. Como si fuera que desapareció la Shekhinah y entendió que Hashem no quiere. Por eso, si miramos en el Pasuk, vemos que después de esa frase, sigue la Torá y repite de nuevo, Hekafzu veshimu bnei Yaakov veshimu el Israel avichem. Como la Torá de nuevo repite y dice, júntense y oyen, escuchen los hijos de Jacob, escúchense lo que les voy a contar. Y ahí sigue la Torá y trae los berajot, bendiciones que Jacob vino le dio a cada uno de los tribus. Esto es lo que hoy vamos a hablar, tratar de entender cuál fue acá la historia, qué es lo que Jacob quiso contar, qué quiere decir. Es literal, Jacob vino quiso contar a los hijos la fecha de la Geulah, cuándo va a venir el Mashiach, cuál es la necesidad. Imagínense que Jacob vino nos cuenta cuánto es la Geulah. Quiere decir que Jacob le dice, escuchen, en 3500 años de ahora, ¿y eso qué influencia va a tener en los Shvatim? ¿Qué impacto va a tener? Se van a volver locos, se van a amargar, se van a poner tristes, perder la esperanza, tantos años, miles de años. ¿Qué va a ganar de eso? ¿Cuál es el tema? Pero la Torá nos cuenta eso. Jacob quiso contar a sus hijos el fin de las épocas, el fin de todo. ¿Cuál es el motivo de querer hacerlo? Y después, ¿cuál fue el diálogo? Jacob quiere, pero la Shekhinah no quiere. Se le fue la Shekhinah. También hay que entender qué quiere decir se le fue la Shekhinah. ¿Por qué no dice se olvidó la fecha? Se le ocultó. Hay otros medrashim que dice eso. Pero acá dice no, que se le fue la Shekhinah. Quiere decir que Jacob vino, él mismo sí sabía cuándo es la fecha. Pero la Shekhinah se fue, entendió que no. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el motivo que Jacob quiso revelar? ¿Cuál es el motivo que Hashem dijo que no? ¿Por qué la Shekhinah se le fue? ¿Cuál es el sentido de la historia para nosotros? Esto es lo más importante, tenemos que entender qué mensaje tiene eso para nosotros, saber que Jacob quiso contar el Ketz, el fin, el final a sus hijos. La Torá no es un libro de historia, es un libro de enseñanza. Quiere decir que eso que Jacob quiso hacerlo tiene alguna enseñanza para nosotros. Y también eso que al final no lo hizo, también tenemos que entender. Un detalle más, cuando miramos a la Gemara, la raíz de este Rashi es una Gemara en Pesachim. Ahí la Gemara cuenta más detalles. La Gemara cuenta cosas muy interesantes. La Gemara dice que Jacob quiso revelar
el Achrita Yamim, lo que va a pasar, la última fecha, cuando va a llegar la Geula. Se le fue la Shechina. Sigue la Gemara y dice, cuando Jacob vio eso, Jacob se asustó. Y Jacob dijo, uy, ¿qué está pasando? ¿Acaso mis hijos no merecen? ¿Hay algún tipo de pecado en mis hijos que por eso ellos no son merecedores para poder recibir ese mensaje? Y le empezó a preguntar, ¿qué le pasa? ¿Hay acá alguien que falta fe en Akadosh Baruj Hu? Cuenta la Gemara que los hijos todos los tribus le contestaron a Jacob con esas palabras. Shema Israel. Jacob vino, se llamaba Israel, su padre. Y entonces dice, Shema Israel, oye Israel, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Akadosh Baruj Hu, nuestro Dios, es uno y único. Quiere decir que la Gemara sigue, así como en tu corazón, Jacob, existe solamente Echad, obvio, en nuestros corazones también hay solamente Echad. Cuando Jacob escuchó eso, se puso contento y dijo, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendecido el nombre de Hashem, su gloria, su reinado para siempre. De ahí viene el Shema, como lo decimos hoy. Ustedes todos saben que en la Torá el pasuk Baruch Shem no figura. En la Torá, donde Parashat Varim, cuando dice el Parashat Shema, dice Shema Israel, pero no está escrito Baruch Shem. No es un versículo de la Torá. ¿De dónde surge el Baruch Shem, como lo decimos nosotros? Esto viene de esa historia. Jacob Avinu lo contestó después que pasó eso. Todo esto está en la parashá de esta semana. Nosotros tenemos que entender qué tiene que ver una parte con la otra. ¿Cómo se explica esa Gemara? Jacob quiere revelar el fin de las épocas. Hashem no lo permite. Jacob piensa que los Yehudim, que sus hijos tribus tienen pensamiento de idolatría en su cabeza, y ellos le dicen Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, que tiene que ver justamente un tema con la otra, el saber el fin de las épocas con el Shema Israel, y al final también el hecho que Jacob contesta al Baruch Shem, como nosotros nos acostumbramos hasta hoy de hacerlo, y lo decimos en silencio encima, no lo decimos en voz alta. Baruch Shem se dice en voz baja. ¿Cuál es el tema? Un punto más antes de entrar a la explicación. A pesar que Jacob vino, no les contó el secreto del Ketz, del final, de la fecha final, pero cuando miramos en la parashá lo que Jacob habla con sus hijos, habla sobre el tema de Mashiach y bastante. Hay diferentes psukim en la parashá de esta semana que son psukim muy potentes que están relacionados con el fin de las épocas. Quiere decir que algo sí les contó de todo esto. Especialmente, lo más claro, es los brajot, las bendiciones que Jacob le dio a Yehudá. Cuando Jacob habla con Yehudá, ahí hay psukim muy fuertes y muy claros que hablan claramente sobre el tema de Mashiach. Yehudá es el abuelo de David, que es el abuelo de Mashiach, y dice claramente, Lo Yasur Shevet mi Yehudá, siempre va a haber líderes del tribu Yehudá. Y sigue adelante y dice, Atki Yavo Shilo, que va a haber siempre reyes y líderes del tribu Yehudá hasta la era de Mashiach. Shilo se refiere a Mashiach, Yavo Shilo, hasta que va a venir el Redentor. Rashi dice, Veloy Kahatamim, él va a juntar a todos los pueblos del mundo, que todos van a servir un solo Dios. Así que sí tenemos en la continuación Jacob hablando sobre la era de Mashiach con diferentes mensajes, versículos. Todo esto tenemos que entender cuál es el mensaje de todo eso, qué es lo que esto nos enseña hacia nosotros, cuál es la explicación de todo esto. Es interesante marcar que cuando hablamos sobre el fin, el tema eso de saber cuándo es el final, una de las cosas que Yehudim en todas las generaciones tenían esa ansiedad, esas ganas de saber cuándo hacer un Yehudí. Uno de los temas principales que Yehudim vivimos el día a día
esperando la llegada de Mashiach. Pero sabemos que también hay una fecha. El tema es que no sabemos cuándo es la fecha, pero sabemos que hay una fecha. La Gemara dice en el Tratado Sanedrín, la Gemara dice que hay una fecha especial, Beitá, hay un tiempo, que Akadosh Baruj Hu tiene un tiempo, que este tiempo sí o sí se va a terminar el Galut y va a venir la Geulá. Pero ese tiempo, como está escrito en la Gemara, quedó en el corazón de Dios. Del corazón a su boca nunca lo sacó. Mi liba le puma lo galia. Hashem guarda ese fin en su corazón y no lo saca a la boca. El motivo es, como está explicado en los libros, en Hasidut, que si Hashem hubiese dicho en algún momento, en algún lugar o a alguna persona, sacándolo en la boca, decir la fecha del lugar tal y tal, ahí ya no hubiese sido cambios. Algo que Hashem lo saca, lo revela, la boca es una forma de decir que salió en forma revelada. Estas son cosas que no sufren cambios. Es así y va a quedar así. Y como el tema de la Geulá justamente tiene cambios, puede venir más temprano todavía, puede sufrir diferentes cambios, depende de la bondad de la Am Israel. Como la Gemara dice en Sanedrín, la Gemara en Sanedrín dice que todo depende de nuestros méritos. Zahu, si merecemos, la Geulá va a llegar antes. Lo Zahu, Chas v'Shalom, no merecemos, Beitá va a llegar en la hora, en el tiempo, en la fecha que Hashem lo tiene guardado en su corazón. Según esa explicación, también dice el Alter Rebbe que eso fue la historia, que Akadosh Baruj Hu no lo dejó a Jacob revelar el secreto del Ketz, la fecha, porque si Jacob, igual como Hashem, Jacob es un tzadik, y sabemos que un tzadik si dice algo se cumple, si Jacob Avinu hubiese sacado con su boca la fecha, ya hubiese sido forma fijo y ya no va a haber cambios. Y como Akadosh Baruj Hu quiere que sí haya cambios, que dependa de nosotros, de nuestra abodá, por eso Hashem no lo dejó a Jacob que lo saque a su boca, quedó guardado, y cuando la Shekhinah se fue, sabía Jacob que eso de decirlo no va a ser bien. Justamente la Geulá es algo que puede venir antes todavía. A veces, Chas v'Shalom, alejamos la Geulá, depende mucho en la abodá de Am Israel. Pero todo eso no nos ayuda todavía a entender cuál fue el motivo que Jacob pensó que es importante a contar el secreto de cuándo va a ser la fecha de la Geulá. Y la pregunta, si nos ponemos a pensar, es muy difícil todavía. La pregunta es más difícil todavía porque, como dice el Kli Yakar, uno de los mefarshim muy famosos del Humash, y otros mefarshim más, que dicen que el motivo por qué a Kadosh Baruj Hu la Shekhinah se le fue de Jacob y no lo permitió contar el secreto, dicen porque si Am Israel hubiese sabido cuándo es la fecha de la Geulá y que falta todavía tanto tiempo, número uno, hubiesen dejado de pedir y rezar a la Geulá. Uno sabe que falta tantos miles de años, entonces ahora no hay lo que hacer. ¿Para qué vamos a pedir? Es que si todavía falta tanto. Entonces esto va a hacer que Am Israel no van a pedir, rezar y regar para la Geulá. Punto número dos, eso hubiese también provocado que Am Israel se acomodan en el Galut. Estamos bien. Tenemos todavía mucho tiempo, entonces nos vamos a acomodar tranquilamente, armar nuestra casa y instalarnos y convivir con los pueblos, asimilarnos, Dios libre. Y como dice el Kli Yakar, mira lo que está pasando en el mundo. Ahora que no sabemos cuándo es el Ketz, y cada día tiene la posibilidad que sea el momento de la Geulá, igual la gente donde van, Yehudim, tenemos esa naturaleza que queremos acomodarnos, y Am Israel están en diferentes lugares en la diáspora del Galut, y a pesar de eso se acomodan, se compran sus casas, se construyen sus casas y se acomodan también al estilo de vida de la gente del país donde viven, y se tratan de acomodar y vivir una vida de Galut y no tienen problema con eso. Y esto es sin saber, pensando que cada día puede ser la Geulá.
Cuanto más si hubiesen sabido, peor todavía. Y por eso a Hashem se le fue la Shekhinah, no lo quiso a Jacob que se revele. Todo eso fortalece la misma pregunta. Entonces, ¿cuál fue el sentido de Jacob? ¿Qué quiso Jacob ganar, lograr con Legalot et Haketz? Entonces, el Rebbe habla sobre eso y el Rebbe lo explica de diferentes maneras. Voy a tratar de resumirlo en general en dos explicaciones generales. Uno más relacionado con el Pshat, digamos, más una explicación más relacionado con el Pirush simple de las cosas, y uno con una explicación más profunda en fundamentos de Avodat Hashem según las enseñanzas de Hasidut. En el Pirush más Pshat dice el Rebbe lo siguiente, algo muy interesante. Está escrito en Medrash que la primera Geulah, Geulat Mitzrayim, tenía la posibilidad que esa Geulah también sea la última. En el plan de Akadosh Baruj Hu, en principio, fue que la Geulah de Mitzrayim también hubiese sido la última. Nosotros hoy sabemos que Geulat Mitzrayim fue la primera Geulah y después Am Israel volvieron a ir al Galut Babel en Babilonia, 70 años, y después había otros Galuyot de los griegos y de los persas, etc., hasta el Galut más largo y extenso de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, los casi 2000 años que estamos en el Galut que se llama el Galut Edom, Roma. Y ahí estamos en todas partes del mundo. Pero en el plan de Dios, en el plan número 1, Yetziat Mitzrayim tenía la tendencia que sea la última también Geula. Y eso se ve claramente en la Shirah, en el canto del Az Yashir, el Shirat Hayam, el canto que Am Israel cantó cuando cruzaron el Mar Rojo. Cuando los Yudim salimos de Mitzrayim, cruzamos el Mar Rojo, miramos el contexto, digamos, no el contexto, el texto, el contenido del famoso canto de Az Yashir, al final de los últimos versículos, habla todo de la Geula. Dice, en el canto ahí, Am Israel pide, Tevieimo y Betitaimo y Be'anachalatcha, que Akadosh Baruj Hu nos agarre, nos lleve a nuestro país. Migdash Hashem konenu yadeja, que Akadosh Baruj Hu construye el Migdash con sus manos, que se refería al Migdash que va a ser el primero y también el último, el Migdash que nunca se va a destruir. Como dice el Medrash, que si Am Israel hubiese seguido con ese plan, salir de Yam Suf, llegar a recibir la Torah, y después de eso, en pocos días, el plan estaba que van a entrar en Israel con Moshe Rabbeinu y construir el Bet HaMikdash, y hubiese sido el Bet HaMikdash eterno para siempre. No teníamos que pasar por toda esa locura larga, extensa y amarga del Galut. Eso fue al Hashem Imloch Leolam Vaed, que Hashem va a ser el rey para siempre. Entonces, Jacob Avinu lo que quería es contar a sus hijos justamente esa buena noticia, que sepan que esta Geulah de Mitzrayim, Geulah de Mitzrayim no son miles de años, Geulah de Mitzrayim es lo que falta, las pocas generaciones que falta. Cuando vamos a salir de Mitzrayim, que sepan que esa Geulah de Mitzrayim es el final, Aharita Yamim, es la última, no van a tener después lo que sufrir. Ahora, ¿cuál es el objetivo de contar eso? ¿Para qué lo va a contar? ¿Qué secreto, qué novedad hay en ese mensaje? Obvio, siendo que existen dos posibilidades. Hay una posibilidad que la Geulah de Mitzrayim sea lo último, y hay una posibilidad que no sea el último, como nosotros vimos en la práctica, que no era el último. Pero después volvimos a caer en Galut y volvimos a pecar y hubo todo un maíz. Jacob Avinu quiso explicarle a los hijos y decirles, sepan mis hijos queridos, esa Geulah de Mitzrayim va a ser la última Geulah completa, final. Depende de sus méritos. Escuchen bien, aprovechen esos años, no hay mucho.
esos años que hay hasta la Geulah de Mitzrayim, traten de hacer todo lo posible, y no solamente eso, educar a sus hijos. Si queremos lograr eso, que ese último Geulah, de ese Geulah de Mitzrayim también sea Geulah completa, hay que hacer que nuestra conducta sea adecuada, que sea merecedora, como se dice, Zahú. Entonces hagamos todo lo posible, nos educamos a nuestros hijos de realmente cuidarles en su conducta de la mejor forma para que Geulat Mitzrayim sea la Geulah completa. Y es más todavía, podemos agregar un punto más, que podemos también anticiparlo. Sabiendo que, a ver, Hashem dijo 400 años, pero en la práctica no fueron 400 años. Los Yudim estaban menos, porque Hashem calculó diferente. Hay diferentes explicaciones. Rashi dice porque empezaron a contar los 400 años desde el nacimiento de Yitzhak. Hashem fue para atrás y contó todos estos años. Otras explicaciones dicen que Hashem juntó las noches y lo hizo noches y días por separado. Hay diferentes perushim. Quiere decir que Hashem tiene diferentes formas cómo hacer que los 400 años prometidos que tienen que estar esclavizados en Mitzrayim, que sean menos o más, y eso depende de nuestros méritos. Por eso Jacob quiso relatar y contar a sus hijos el Ketz, para que ellos se pongan las pilas de hacerlos mejor, para servir a Hashem con más fervor y con más fuerza, educar a sus hijos que hagan todo esto, para que realmente la Geulah de Mitzrayim sea la Geulah completa. Esto es el Perush Pshat. Y a pesar de eso, Akadosh Baruj Hu no la aceptó. El motivo, porque Hashem no quiso que las cosas sean regaladas de arriba. Hashem quiso que los Yudim tengan que trabajar y esforzarse. Que no venga algo así. Jacob nos contó y sabemos, y por eso ahí ya falta el trabajo de uno. Y Hashem quiere que toda la Geulah sea un mérito total de la persona por su propia boda. Después vamos a hablar de eso con más detalles. Pero acá hay una explicación más profunda. Esa explicación es lindo, pero todavía cuesta entender. Digamos que Geulat Mitzrayim hubiese sido la última, igual es muchos años para los tribus. Jacob está hablando a sus hijos, diciéndoles que sobre el final de los días, 200 años, también es mucho. Quiere decir que al Piteva, según la naturaleza, ellos no van a ser merecedores, no van a llegar. Va a ser recién sus hijos, nietos, bisnietos, 200 años. Es mucho también para uno. Entonces, mucho alegría y placer a los hijos de Jacob, eso no le va a dar. Entonces acá viene la explicación más profunda, y eso también es para nosotros una explicación maravillosa que nos ayuda a entender cuál es el tema de saber el Ketz, el final. Y la respuesta es, como dice el Rebbe en la Sijá, el tema que Jacob Avinu sabía el Ketz, el tema de la fecha, el final de las épocas, quiere decir algo mucho más profundo. No se trata nada más de una fecha, qué día, qué mes, qué año, cuándo va a ocurrir. El Ketz lo que quiere decir saber que el Galut es un lugar provisorio, que no es algo fijo. Escuchen bien, acá hay un punto muy especial acá, un punto maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa con nosotros es que nosotros vivimos en el Galut, y a veces pasa que una persona, por acostumbrarse, naturaleza humana, una persona se acostumbra a un estilo de vida, como dijimos antes, y el acostumbrarse hace que la persona se transforma en esa característica, esa naturaleza, esa forma de ser. Y entonces la persona, con mucho tiempo, con tanto tiempo que estamos en el Galut parece ser eterno. Hasta que, como el famoso dicho, que el Rebbe lo decía muchas veces, el famoso dicho, que es más fácil sacar el Yehudí del Galut que sacar el Galut del Yehudí.
¿Qué quiere decir eso? Es más fácil agarrar al Yehudí y sacarlo de la cárcel, del sufrimiento, del galut, pero hay un galut que quedó en la mente. Hay un galut que tiene que ver con el estado emocional de la persona. Es un hombre de galut. Es un hombre que vive con un galut emocional, un galut en la cabeza, el galut en el corazón, el galut bien metido en su ser, en su profundidad. Entonces, aunque como tenemos una persona que se acostumbró, imagínate una persona que estaba mucho tiempo en la cárcel, se acostumbró al estilo de vida de la cárcel, y ahora sacas de ahí, bueno, lo liberaste, pero él todavía sigue conductas de uno de la cárcel porque todavía no se liberó internamente. Hay una famosa historia que cuentan que había una reunión de un par de una reunión de pobres, gente que iban toda la vida buscando dinero y se juntaron una vez y estaban charlando entre ellos diferentes ideas y planes y sueños que tiene cada uno y empezaron a hablar, uno le dijo al otro, decime, vamos a hablar acá en la mesa una pregunta muy profunda, muy filosófica. ¿Qué hubieses hecho? ¿Qué vas a hacer, perdón, cuando vas a ganar mucho dinero, vas a ser rico? ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Y cada uno decía otra cosa, que va a hacer, se va a comprar tal cosa, se va a comprar tal cosa. Uno de la gente ahí, que era el más, ¿cómo se dice? Pica, no sé, dice, yo tengo un plan. Si yo voy a ganar un día o encontrar o ganar una lotería o tener mucho dinero, lo primero que voy a hacer es voy a destruir todos los edificios altos de toda esta ciudad y voy a hacer todos los edificios de la ciudad no más que 4 pisos. Ok. ¿Y por qué? ¿Qué vas a ganar de eso? ¿Por qué invertir todo tu dinero en eso? Y ahí el pobre dice muy simple. En esta época todavía no existían los ascensores como hoy. Y dice, mira, yo voy golpeando puertas, eso es lo que mi trabajo. Todos los días salgo, golpeo las puertas para pedir una moneda, algo. Y yo subo un piso, subo 2 pisos, hasta 4 pisos. Tengo ganas, tengo fuerza, tengo energía. Más que 4 ya me cansa, no puedo más. Por eso yo quiero tener edificios chiquitos, no más que 4 pisos, así no tengo que trabajar tanto. Y bueno, la gente lo miran y todos se pusieron a reír. Él no se dio cuenta. ¿Cuál fue el tema? Que él se olvidó que en el momento que él va a tener mucho dinero, él no se va a tener que ir a juntar dinero, a recolectar plata más en los edificios. Su cabeza siguió con la mente pobre que tenía y él no se dio cuenta que la mente pobre ya no lo tenés más. Y entonces esto es justamente lo que nos pasa a nosotros. Hay un galut que está muy incorporado, muy grabado, muy metido dentro de nuestro ser, que nuestra cabeza piensa pensamientos de galut, en forma de pensar de galut. Jacob Avinu bikesh legalot et haketz. Más que fechas, Jacob quiso revelar en sus hijos el secreto de la Geulah. Quiere decir, Jacob Avinu quiso transmitir a sus hijos un sentimiento de liberación, de libertad. Ustedes no son galutim, ustedes no son hijos de galut, ustedes son hijos de Geulah, ustedes pertenecen a otra vida, a otro mundo, a otra realidad. Ustedes nunca son parte del galut. Y entonces ustedes tienen que vivir de esa manera, aunque todavía la Geulah no llegó físicamente, pero ya se siente le galot et haketz. Ya está revelado en el galut sabiendo el Ketz. En palabras más sencillas, que el Yehudí ya puede sentir cómo el mundo se está acercando al momento de la Geulah. Porque la verdad es que el mundo constantemente se está refinando. Como el Tanya explica, los Mamarim explican, que el mundo está en un estado de refinamiento continuo. Cada vez que hacemos mitzvot, que hacemos Torah, que hacemos que Yehudim Mesirut Nefesh, el mundo
está yendo a un camino de refinamiento completo. Y cuando venga Mashiach va a llegar la totalidad de la revelación de presencia de Hashem acá en este mundo. Pero eso ocurre en el transcurso del Galut. Jacob vino, quiso lograr que ya se vea en el mundo cómo el mundo se está preparando a la Geulah. Que se vea en el mundo el Ketz. Que la gente sienta, wow, está por llegar, el mundo se está refinando, miren, el mundo se está yendo cada vez para mejor, entonces ya estamos llegando. Y eso le va a dar a la gente una manera de servir a Hashem increíble. Imagínense si podríamos sentir que la Geulah está viniendo en ese instante. Y qué fervor, qué alegría, qué ganas, con qué energía el Yehudí puede cumplir y servir a Hashem. No hay más que eso. Jacob quiso lograr eso. Entonces, ¿por qué no lo logró? Todo perfecto, es ideal, es hermoso. ¿Qué pasó que al final no se hizo? La respuesta es, y acá viene lo que dice, que la Shejina se le elevó, se le fue la Shejina. Jacob no se olvidó. Jacob mismo, él quedó con el secreto del Ketz. Él estaba en ese nivel. Y Jacob vino realmente, él quedó, también siguió sirviendo a Hashem de esa manera. Jacob nunca cayó en el galut, en un estado de galut. Jacob siempre estaba en este nivel de Ketz, sentía la Geulah también cuando estaba en el galut. Por eso en la parashá pasada, Jacob vino no lloró, como lloraron los hermanos cuando estaban viendo lo que va a venir el galut, porque Jacob vio la Geulah en el galut. Él tenía el Ketz presente. La Shejina se le fue porque aquí Hashem quiere que esto sea con un trabajo propio. Y acá viene un mensaje muy potente para nosotros hoy. Mucha gente pregunta por qué las cosas no están tan claras. ¿Por qué el mundo no nos dice? ¿Por qué el mundo no nos cuenta? Estamos sabiendo, el Rebbe nos dice. El Rebbe habló en la última época diciéndonos, gente, prepárense, Moshiach está por llegar, prepárense. Pero ¿por qué el mundo todavía sigue tanto sufrimiento, tanta oscuridad, tantas dificultades, tantas confusiones? Uno a veces mira alrededor y dice, ¿cómo va a llegar Mashiach si la situación es tan confusa, materialmente, espiritualmente? Entonces, la respuesta es que Hashem quiere que la Geulah surja desde la persona, no desde arriba. Como Hasidut siempre explica, Davka desde la oscuridad máxima, donde no hay regalos de arriba, no hay revelaciones de arriba, se revela la profundidad del Yehudí, que aunque él no ve el fin, aunque no ve cómo la Geulah está ya presente, aunque hay tantas dificultades, oscuridades, y a pesar de eso el Yehudí tiene el anima amin incorporado en su corazón, y el Yehudí vive trabajando sobre sí mismo, a fortalecer esa emuná y vivir con la Geulah como algo que está viniendo ahora. Esto es justamente lo que va a traer la Geulah completa. Akadosh Baruj Hu espera, Akadosh Baruj Hu siente, recibe ese gran Nachadruach, esa satisfacción, alegría, regocijo, cuando ve a sus hijos que a pesar que no fueron recibidos, a pesar que no se reveló el secreto de la Geulah, y ellos con su propio esfuerzo siguen con emuná bitajón, el anima amin en cada momento y hacen todo lo posible para traer Geulah. Esto es realmente lo que Hashem quiere, que venga desde el lado de la abodá de la gente, abodá bekoach atzmo, como Hasidut lo llama, el abodá propia y no un regalo que viene desde arriba. Según eso se entiende perfectamente lo que pasó acá, cuál fue el deseo de Jacob y cuál fue el mensaje de Hashem. Pero, y acá viene el mensaje potente que el Rebbe dice, como dijimos antes, la Torah no nos cuenta cosas que quedaron solamente en teoría. Un tzadik pide algo, se cumple. El hecho que Jacob, siendo nuestros patriarcas, Jacob vino, ¿quién es Jacob vino?
Él pidió y quiso hacer que Am Israel tengan ese nivel de Ketz, esa Geulá, esa fecha, ese final, ya lo tengan presente. No se cumplió en forma revelada, como dijimos antes, ¿por qué no? El motivo es que Hashem quiere que sea Abodá propio, pero sí, en algún aspecto, hay algo de eso. Jacob sí logró algo, como Hasidut lo llama Makif. Hay algo en la fuerza de Jacob Avinu que él logró con su pedido, que un Yehudí puede hoy vivir el Ketz en cierto modo. No de la manera completa, como dijimos, porque tiene que surgir de uno. Pero sí, Jacob logró que Am Israel, en todas las situaciones, en todas las épocas, en todos los momentos de la historia, un Yehudí puede, en ciertos momentos, no siempre en cada momento, pero en ciertos momentos, un Yehudí puede realmente elevarse por encima del Galut. Vivir en un momento y de sentir que todo el Galut se derritió, todo el Hosher no me molesta, y Yehudim en todas las épocas, en diferentes momentos, a veces se juntaron a Israel en todos los momentos de la historia, también momentos yo se escucha siempre Hasidim que estaban en Rusia, en los momentos más duros de persecución, que sufrimiento, y que le estaban persiguiendo por cada detalle, y a pesar de eso, había momentos donde Hasidim se juntaron en un Fabrengen, un momento de Simcha, un Simcha Torah, un Yutet Kislev, Rosh Hashanah de Hasidut, o algo parecido, y se olvidaron totalmente del policía y del comunismo y de la oscuridad y del sufrimiento, y así es también hoy. Eso es lo que Jacob vino su pedido legalote taquets logró a elevar a un Yehudí que puede también en momentos del Galut elevarse por encima del Galut y sentir la Geulá en el día a día. Y eso es lo que dice acá el Pasuk. Jacob vino llama a sus hijos y le dice: júntense y les voy a contar lo que va a pasar al fin de los días. Con eso Jacob vino, no solamente tuvo un deseo y al final, chao, se fue y quedó solamente en un pedido teórico que no se cumplió, sino acá en ese pasuk hay un mensaje también concreto y práctico y una enseñanza cómo hay que vivir. Y según eso la explicación del pasuk recibe totalmente otra manera de verlo. Jacob le dice a sus hijos: júntense. Júntense es el consejo de Jacob, cómo hacer para vivir Geulá en los momentos del Galut. Jacob le dice a los hijos: ¿ustedes quieren sentir el Ketz? ¿Quieren sentir la Geulá? ¿Quieren vivir Geulá en épocas de Galut? ¿Saben cuál es la manera? Júntense, vivan en unión, júntense entre Yehudim, júntense entre Hasidim, hagan ustedes Shofabrengen, vengan, estén unidos uno con el otro. De Agida Lachem, esto es lo que le va a traer todas las bendiciones de la Geulá, también en momentos del Galut. De Agida Lachem, Agida, dice el Tzemach Tzedek, significa también, la palabra Agida viene de la palabra Magid, que es contar, y Agida también viene de Hamshachá. En arameo la palabra Agida es Hamshachá, proyección, manifestar, proyectar, revelar, atraer. Heasfu, a través de unión y juntarse, Agida Lachem, esto va a ser una Hamshachá de todos la Geulá, del mundo de la Geulá, dentro del mundo del Galut, de Achrit Yamim, poder sentir a la Achrit Yamim, sentir el Galut, todavía cuando estamos en los últimos momentos del Galut, ya sentir la luz de la Geulá. Y eso también, según eso, se entiende toda la continuación de la Gemara que cuenta que Jacob vino, estaba ahí y pensó, y le preguntó si ustedes tienen el Ejad presente en el corazón. Justamente estamos hablando del Ejad. Hay un Ejad de Achdut Am Israel, hay un Ejad de Hashem Ejad Ushmo Ejad, y el Ejad de Hashem depende del Ejad de Am Israel, como el Alter Rebbe dijo.
que el Ahavat Israel y el Ahavat Hashem, el Ejad del Yehudí, el Ejad de Kadosh Baruj Hu, depende uno en el otro. Por eso cuando Jacob habla sobre Yehudá y le dice a Yehudá sobre la Geulah, le dice Ad ki yavo Shiloh, que de Yehudá va a venir Mashiach, y la palabra de Mashiach está en las palabras Yavo Shiloh. Shiloh, dice el Rebbe, trae el nombre de Balaturim, que la palabra Shiloh tiene valor numérico Moshe, le agregas 13 sobre Moshe, Yavo suma 13, 13 tiene valor numérico de Ejad, justamente Ejad, Aleph, Het, Dalet, suma 13, igual como Yavo, Yud, Bet, Aleph, también suma 13, el Ejad, el Ardut de Am Israel y el Ardut de Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que es el estudio de Hasidut que nos enseña la unicidad de Hashem. Y cuando estamos reunidos entre Yehudim y haciendo temas de Ahavat Israel, Ardut Israel, esto es lo que va a traer el Ora Geulah también ahora, y eso va a romper toda la oscuridad de Galut, que se va a cumplir lo que dice la Parashá, que va a llegar el Shiloh, el Melech HaMashiach, y él también va a hacer que todos los pueblos del mundo se juntan, y estando en la semana que tenemos también a Sarabe Tevet, el ayuno que empezó todo el Hoshech, la oscuridad del Galut, pedimos a Kadosh Baruj Hu que se transforma en estos días de amargura, dulzura, de oscuridad en luz, que este año la Sarabe Tevet no tengamos que ayunar, que sea una Sarabe Tevet de alegría, de fiestas, ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, que estos días se transforman en días de alegría, regocijo, en días lindos y hermosos, en la Geulah Shlema como Mashiach Tzidkeinu. Amén. Ken Yehi Ratzon.